Se trata de hacer bolsas de trabajo sectoriales bajo las necesidades del ayuntamiento, si es limpiadora, si es... donde los trabajadores en asamblea acuerden las bases que van a regir esa convocatoria. Los trabajadores en asamblea elijan un comité que va a llevar la puntuación y que va a hacer directamente la puntuación, el propio comité de trabajadores, que luego van a aprobar una lista que va desde el número 1 al 151 y que luego van a llevar el control de los contratos que se hacen, porque el ayuntamiento, entre otras cosas, pone a su disposición la posibilidad de conocer puntualmente cada uno de los contratos que se hacen. Las obras del PER. Nosotros llevamos un control muy riguroso de las obras del PER. Las obras del PER que se hacen con trabajadores que reparten con un comité que lleva el control de los contratos. Y si alguien piensa que va a llegar a un ayuntamiento, se va a sentar en el sillón del alcalde y va a empezar a dirigir el ayuntamiento con una política revolucionaria desde el sillón del alcalde, desde aquí le decimos que va a fracasar estrepitosamente. El alcalde de Villaverde gana 1.300 euros netos y sus concejales idénticos. Nosotros entendemos que tiene que ser un salario obrero no solamente por su cuantía, sino por el significado que tiene vivir como un trabajador, llegar al final del mes con problemas, pagar una hipoteca, así como tiene que vivir un representante obrero para que no se separe nunca de la clase trabajadora. A ver, es tan fácil crear una bolsa de trabajo, repartir democráticamente el empleo, es tan fácil como hacer una pequeña octavilla y echarla puerta por puerta en el pueblo, diciéndole a los trabajadores, tenemos algo para ustedes. Como digo, aprobamos las bases a mano alzada, en la votación. Esas bases, en cuanto son aprobadas, pasan todos los requisitos que tienen que pasar y elaboramos una lista por orden, por puntuación. Y ha quedado el primero hasta el último y le pedimos permiso para publicarla. Compañeros, ¿estáis conformes con esta lista que ustedes mismos habéis elaborado? Sí. Y cuando nos dan el permiso, nosotros publicamos la lista. ¿Cómo? Porque ellos convierten los servicios en negocios y nosotros queremos convertir los negocios en servicios. Son los métodos del marxismo revolucionario. Alguien dirá, ¿pero cómo va a hacer? ¿Cómo van a hacer esto los métodos si esos métodos son muy facilitos? Pues mire usted, efectivamente se pueden hacer en todos lados. Nosotros ni siquiera nos consideramos los autores de tales métodos. Esas tradiciones existen, y existen porque ha habido organizaciones que las han mantenido vivas, entre ellas el Partido Comunista, pero no solamente el Partido Comunista. También el Partido Socialista tuvo un ala revolucionaria en su día y también mantuvo esas tradiciones. Hoy lo que el Partido Socialista puede ofrecer no son tradiciones, sino traiciones, que no tienen nada que ver. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes por venir a este acto y a los que nos ven por el vídeo comunitario de Lago. Este acto de Izquierda Unida se enmarca conjuntamente con el acto que hicimos en la plazoleta del balance de los 2 años que llevamos de legislatura de gobierno del PSOE aquí en Arriate. En ese acto planteábamos no solo las cosas que veíamos mal, sino qué es lo que podíamos ofrecer nosotros y cuál es nuestra idea de las políticas que se deberían aplicar en Arriate. Y es curioso, digo esto porque después de ese acto tuvimos un pleno ordinario la semana pasada, donde el alcalde actual de Arriate hacía también un pequeño balance sobre las actuaciones que se habían hecho durante estos 2 años. Decía el señor alcalde que los objetivos de estos 2 años, los 4 puntos fundamentales, eran la estabilidad presupuestaria, el control de la deuda y el déficit y el pago a proveedores. Es decir, estos 3 puntos son la base fundamental de las políticas del PP que nos están llevando al desmantelamiento del Estado y a los recortes en derechos de toda la clase trabajadora. Cuando acusamos al gobierno actual de que se está haciendo unas políticas que para nada tienen que ver con la izquierda, automáticamente se sale a la defensa argumentando algunas medidas que se han tomado para justificar que se hacen políticas de izquierda. Pero realmente creemos que eso no son políticas de izquierda.
Y es por ello que después de escuchar a Santiago en Corte, en un acto que organizó el Comité de Parados de Corte, pues comprobamos que la idea que tenemos, el proyecto que tenemos Izquierda Unida de Arriate para los arriateños coincide muchísimo con las políticas que realmente se están aplicando. Es decir, no es solamente decirlo, sino que, como vais a ver hoy, tenemos un ejemplo vivo de que esas políticas se llevan a la práctica y que son fundamentales en los tiempos actuales que corremos para defender los derechos de toda la clase trabajadora, que creemos, y desde luego así lo pensamos, Izquierda Unida es el máximo garante de los trabajadores ahora mismo aquí en Arriate. Yo voy a ser muy breve, porque tenemos aquí no solamente al alcalde, Santiago Jiménez, sino que tenemos también al concejal de Empleo, Antonio Ruiz Marto, y a la concejala de Servicios Sociales, Paqui Bejarano. Sin más, le voy a ceder la palabra a Santiago Jiménez Torres, ¿no? Él se autodenomina dirigente marxista de Izquierda Unida, del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Lleva 15 años de acción y trabajo sindical. Ha sido el candidato más votado en las 3 últimas elecciones municipales, solo en que 2 elecciones anteriores a las de 2011, PSOE y PP pactaban para arrebatarle la alcaldía a Izquierda Unida en Villaverde del Río. En las últimas elecciones de 2011 salieron elegidos con mayoría. El presupuesto de Villaverde del Río, aunque es un pueblo mayor que el nuestro, son 7.000 habitantes y aquí somos 4.200, yo saco más o menos una comparativa porque hemos hablado mucho últimamente del presupuesto de Arriate y cómo se destinan los dineros de los arriateños y de qué forma, y creemos que otra redistribución es esencial para hacer otro tipo de políticas. Y se argumenta muchas veces de que como estamos en crisis, que no hay dinero, que no tenemos recursos, En comparación, el presupuesto de Villaverde del Río con el de Arriate, en comparación con los habitantes, resulta que sale 100 euros menos por habitante que el que tenemos actualmente en Arriate. Allí salen 867 euros aproximadamente y aquí salen 947. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso con menos dinero se hacen unas políticas totalmente diferentes y aplicándolo siempre a salvaguardar los derechos de los trabajadores. Se me ha olvidado antes decir, porque he dicho 3 puntos que decía el alcalde, que eran los objetivos de estos 2 años, y el cuarto era las políticas de empleo. También hemos hablado mucho aquí de las políticas de empleo, cómo se está distribuyendo el empleo aquí en Arriate, que no suele ser de otra manera que ADEO. Más del 60% de las contrataciones temporales en lo que llevamos de año se han adjudicado completamente a ADEO sin ningún tipo de regulación, con lo cual está fomentando un clientelismo tremendo, que ahora Santi seguramente os hablará de lo que es el clientelismo y la forma de gobernar que se tiene en muchos ayuntamientos con este tipo de prácticas. Y sin más, pues le dejo la palabra a Santiago. Gracias. Con vuestro permiso yo me voy a levantar. No sé, prefiero que podamos hablar de una manera más directa. Y lo primero es transmitiros por parte de todos los compañeros que hemos venido de Villaverde, que hemos visto un grupo numeroso. Estamos aquí 5 miembros del equipo de gobierno, y también a los compañeros del Comité Parado de Corte de la Frontera, por supuesto a todos los arriateños y arriateñas que habéis venido al acto, pues transmitiros el placer para nosotros. ¿Y qué ocurre? Para que se escuche. Ya entiendo. Entonces, ¿me siento mejor? No. Pues transmitir el placer de poder venir aquí y contar un poco la experiencia de Villaverde del Río. La experiencia en el trabajo que estamos realizando allí, que de alguna manera es una confirmación de una frase que estamos escuchando en la calle,
en todas las luchas, en las maravillosas luchas que se están produciendo en todos los sectores, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, entre los estudiantes, contra las políticas de ajuste, contra las políticas de recorte, contra ese dogma del déficit público al que hacía alusión el compañero, y nosotros decimos abiertamente que sí se puede. Esta consigna que se grita abiertamente en las manifestaciones, nosotros decimos que sí se puede, pero no en abstracto, sino en la experiencia viva que estamos llevando en Villaverde del Río. En los resultados, en los métodos y en las políticas que estamos llevando a cabo desde la gestión del ayuntamiento. Que este es de alguna manera el punto fundamental. Algunos compañeros, cuando se le habla de lo que es una política revolucionaria o de método revolucionario rápidamente o inevitablemente nos aparece la imagen de Egipto. ¿Habéis visto las maravillosas imágenes de Egipto? Esas imágenes tan conmovedoras, tan ilusionantes, de las masas egipcias en la calle, derrocando a los tiranos. Pues cuando hablamos de política revolucionaria pensamos que la gente se echa a la calle, poco más o menos que coge las armas, ¿verdad?, y derroca el poder. Pues no necesariamente todas las políticas revolucionarias pasan por estas situaciones. Hay un proceso en el que perfectamente es compatible la gestión de una administración burguesa, porque un ayuntamiento no es ni más ni menos que una administración al servicio del capital, como todas las administraciones del aparato capitalista del Estado. El Estado burgués, donde, como todos hemos comprobado, los gobiernos no mandan. Mandan los mercados y nadie les ha votado. Mandan los banqueros y nadie los conoce siquiera. Bueno, los conocemos ya, porque entre otras cosas le tenemos que pagar la hipoteca. Pero todo el mundo es consciente ya de que lo que nos han vendido como democracia, de lo que nos han dicho que era libertad, que era derecho, no es ni más ni menos que un gran fraude, donde hay una democracia formal, representativa, que no nos representa, que representan los intereses de los bancos. Cuando han tomado decisiones el gobierno del Estado, lo ha hecho siempre a favor de la banca. Nosotros tenemos el último dato, como sabéis, para salvar a Bankia. Se han inyectado en esa banda de ladrones 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros se han inyectado para salvar la irresponsabilidad y el saqueo de esa banda de ladrones. Para eso están los estados burgueses, para aplicar las políticas que le dicta el capital financiero, los mercados y los grandes poderes del mundo. Entonces nosotros hemos reaccionado y reaccionamos contra esa democracia falsa, pero para reaccionar contra ella hay que tener una alternativa. Y esa alternativa además tiene que tener un método. Porque alguien diría, bueno, ustedes entonces en Villaverde, ¿qué hacen? ¿Cómo gestionan el ayuntamiento? ¿No hay una legislación que tienen ustedes que aplicar? ¿No hay en Villaverde un secretario o una secretaria que le obliga a ustedes de aplicar la ley? ¿No hay un interventor que le obliga a ustedes a una serie de requisitos? Pues todo eso hay en Villaverde, igual que en cualquier otro ayuntamiento. Pero ¿dónde se apoya el ayuntamiento obrero y revolucionario de Villaverde del Río? O mejor dicho, el gobierno obrero y revolucionario, en la participación activa de la población, en la intervención de la clase obrera y de la juventud de Villaverde, de una forma organizada, con un método, en las decisiones del ayuntamiento. Es lo que está reclamando la calle, la democracia participativa. Nosotros la llamamos la democracia obrera y no la hemos inventado nosotros. No la hemos inventado nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es profundizarla, darle un contenido mayor, subordinar, que ahí está el arte, porque es verdad que es un arte, subordinar la democracia formal, la democracia parlamentaria, los plenos del ayuntamiento, las comisiones del ayuntamiento, la secretaria del ayuntamiento y la legislación del ayuntamiento, subordinarla a los comités obreros, a las asambleas obreras y a la participación directa de los trabajadores en las decisiones del ayuntamiento. Concretamente hablaremos del reparto del empleo, que es donde más hemos profundizado, en el reparto del empleo, en el reparto democrático del empleo. Entonces esta es una de las ideas claves, compañeros.
Una política revolucionaria puede hacerse en cualquier ayuntamiento. Y Villaverde es un ejemplo de ello. No puede hacerse porque mi secretaria me hace un informe negativo a todo lo que yo propongo. Te hace un informe negativo porque tú te apoyas en el pleno del ayuntamiento. Y en el pleno del ayuntamiento, que es una democracia falsa, tú no tienes apoyo de ningún tipo, lo que tienes es una oposición que te machaca. Pero apóyate en la clase obrera, apóyate en la juventud, convoca asambleas para aprobar el presupuesto del ayuntamiento. Para aprobar el presupuesto del ayuntamiento. Aprueba asambleas para repartir democráticamente los contratos que se hacen en las distintas bolsas, para elaborar las bases de las bolsas, para los problemas vecinales, para las reuniones con las asociaciones. La democracia asamblearia es la que te permite enfrentarte a estos poderes fácticos que al final son los que dominan y los que determinan la política que se va a hacer en el ayuntamiento. Es la única manera, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Villaverde, y lo estamos haciendo con ejemplos concretos. Porque, ¿qué dice la ley respecto a la contratación o a las bolsas de trabajo? Pues diré, el Partido Popular, entre las múltiples leyes que ha aprobado contra los trabajadores, contra la clase trabajadora, y para evitar que los trabajadores puedan sobrevivir siquiera, una de las leyes es impedir que los ayuntamientos, para controlar el déficit, puedan contratar temporalmente en bolsas de trabajo. Esa ley existe todavía. En Villaverde, que nos trae sin cuidado lo que apruebe el Partido Popular, tenemos 13 bolsas de trabajo en funcionamiento. 13 bolsas de trabajo. ¿Y cómo se forman esas bolsas de trabajo? Vamos a explicar más detenidamente a continuación, pero yo voy a dar un perfil. Con asambleas convocadas, y tenemos aquí algunos testimonios, fotografías y demás, asambleas convocadas para aprobar las bases, para discutir las bases, mejor dicho, de las contrataciones de albañiles, las contrataciones de fontaneros, las contrataciones de jardineros, las contrataciones de limpiadoras, las contrataciones de auxiliares administrativos, hasta 13 bolsas de trabajo, incluso una de emergencia social, que también reunimos en asamblea a las familias que por su situación económica, social o marginal no pueden salir adelante. La reunimos en asamblea y hay un reparto democrático con la participación directa de los trabajadores. ¿Eso está prohibido? Pues que vengan a Villaverde a detener al alcalde. Que vengan a Villaverde a detener al alcalde por repartir el trabajo, por sacar o por dedicar dinero a las familias que lo necesitan, por contratar a trabajadores desempleados, que esos son los delitos que estamos cometiendo en Villaverde del Río, y por otras cuestiones más. Porque el Ayuntamiento de Villaverde del Río, en esta política asamblearia democrática, en estos fundamentos de la democracia obrera, también tiene otra de las ideas fundamentales, que es la lucha coherente contra los recortes. En Villaverde del Río no se aplica ni un solo recorte, venga de donde venga, provenga del gobierno central o provenga del gobierno andaluz. Tenemos aquí incluso los datos de nuestro presupuesto, el presupuesto del Ayuntamiento de Villaverde del Río. Y tengo algunos datos, por ejemplo, en Villaverde del Río se ha pagado la paga extra a todos los trabajadores. Y cuando digo todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores del ayuntamiento, sino a todos los trabajadores contratados en todas las bolsas. Se les paga su parte proporcional. En Villaverde del Río no se aplican las 37 horas y media. Se mantienen las 35 horas. En Villaverde del Río no se aplican los recortes que se han hecho a los trabajadores en materia de bajas, en materia de días de asuntos propios, en materia, en fin, de todo lo que el Partido Popular está atacando. No se aplica ni un solo recorte. Y alguien dirá, ¿y la secretaria y el interventor y la oposición nos atacan por ahí? Nos denuncian, que se atrevan. Que se atrevan. Que le digan a los obreros, no, aquí no va a haber bolsa de trabajo porque vamos a denunciar al alcalde. Que se atreva la secretaría, que se atreva la oposición, de impedir que los trabajadores accedan democráticamente al trabajo, accedan a un puesto de trabajo, accedan a un salario para su casa, que se atrevan. Esta es la diferencia entre la democracia formal, que se decide, y digo se decide entre comillas, porque quien decide no es ni siquiera el gobierno de los ayuntamientos, sino los poderes fácticos del pueblo, los empresarios del pueblo, los terratenientes del pueblo, como toda la vida del mundo, a través de los representantes municipales, pues como digo, que se atrevan a tocar el dinero de los trabajadores. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro presupuesto
dedicamos en un presupuesto en torno a 6 millones de euros, dedicamos más de 1 millón de euros, más de 1,5 millones de euros, más de 1,5 millones de euros a lo que es la contratación temporal, los contratos de los trabajadores, de las 13 bolsas de trabajo, contratos del PER, contratos del taller de empleo, muy importante, de la ley de dependencia de la que hablará la compañera, que era un servicio que estaba privatizado y nosotros lo hemos municipalizado. Y la compañera os dirá cómo los propios trabajadores, en una profundización mayor incluso que el resto de las bolsas de trabajo, están gestionando, están controlando, están decidiendo sobre la empresa municipal. Lo comentará la compañera un poquito más adelante. Concretamente dedicamos un 24% del presupuesto a el reparto democrático del trabajo. Y alguien dirá, bueno, pero en mi pueblo también hay una bolsa de trabajo. De hecho, me parece que en Arriate también hay una bolsa de trabajo. Pero tenéis que ver que las bolsas de trabajo tienen que ser, si los trabajadores no participan en ella, al final se convierte en lo que en muchos sitios lamentablemente se convierte en las bolsas de trabajo, que es en puro clientelismo. ¿Por qué? Porque el método que utilizan es inviable. Abren una bolsa de trabajo para que se apunte todo el mundo. Y no es así como hay que actuar, porque si en una bolsa de trabajo hay 3.000 personas, eso es completamente inviable. Se trata de hacer bolsas de trabajo sectoriales bajo las necesidades del ayuntamiento, si es limpiadora, donde los trabajadores en asamblea acuerden las bases que van a regir esa convocatoria. Los trabajadores en asamblea elijan un comité que va a llevar la puntuación y que va a hacer directamente la puntuación, el propio comité de trabajadores, que luego van a aprobar una lista que va desde el número 1 al 151 y que luego van a llevar el control de los contratos que se hacen, porque el ayuntamiento, entre otras cosas, pone a su disposición la posibilidad de conocer puntualmente cada uno de los contratos que se hacen. Este es nuestro papel, evidentemente, de dirección política, pero por primera vez los trabajadores son elevados, obreros normales y corrientes, muchos de ellos que a duras penas saben leer y escribir, pueden participar en las decisiones fundamentales de su pueblo, como las contrataciones. Y como digo, estas bolsas de trabajo que se hacen de manera formal, ni se dotan económicamente, como estamos hablando aquí, con 1,5 millones de euros, 1,5 millones de euros sobre un presupuesto de 6 millones. Nosotros decimos que en Villaverde el dinero no es para los bancos, es para los trabajadores, para las familias trabajadoras. Y además pueden decidir, no solamente pueden opinar, porque mucha gente se cree que la democracia es derecho a opinar. No, mire usted, esa es la democracia formal, que de cada 4 años nos dan el derecho a meter una papeletita en una urna. Pero nosotros decimos que la democracia real no solamente es opinar, sino es decidir sobre las cosas que nos interesan, sobre la vivienda, sobre el empleo, sobre los servicios públicos, que nos pregunten si queremos que se privaticen los servicios públicos. Habéis visto en Madrid qué maravillosas movilizaciones contra la privatización de la sanidad. La gente está en la calle y no tenemos tener ninguna cautela con decir que está en la calle. Muchas veces hablamos de la desmotivación de los trabajadores. Los trabajadores parece que no saltan, parece que no están activos, pero es que no hay un solo punto en el Estado español donde no haya una movilización de masa. No hay un solo sector donde la gente no esté en la calle. Ni siquiera entre la juventud. El sindicato de estudiantes convocó contra la ley franquista, porque es una ley franquista, a la que quieren imponernos en materia de educación, y ha paralizado la educación en el Estado español. Jóvenes, dando un ejemplo maravilloso al resto de la clase trabajadora. Pues como digo, el tema de las bolsas de trabajo, nosotros proponemos este medio, proponemos estos métodos, porque son métodos democráticos de la democracia obrera, de la democracia asamblearia. Y concretamente son los métodos del marxismo revolucionario. Alguien dirá, ¿pero cómo va a hacer? ¿Cómo van a hacer estos los métodos si esos métodos son muy facilitos? Pues mire usted, efectivamente se pueden hacer en todos lados. Nosotros ni siquiera nos consideramos los autores de tales métodos. Recogemos las mejores tradiciones del movimiento obrero, las tradiciones democráticas de la clase obrera, de las organizaciones obreras que defendieron en los años 70, que defendieron en los años 30 la Revolución Española. Barcelona en los años 30, la Barcelona revolucionaria de los años 30,
Los trabajadores controlaban los servicios públicos en Barcelona. Todos los servicios públicos estaban gestionados por comités de trabajadores. Las comunicaciones, las telecomunicaciones por comités de trabajadores. La producción agrícola por comités de trabajadores. El reparto de los alimentos por comités de trabajadores. Eso ocurrió en el Estado español, en la Barcelona revolucionaria y en el Aragón revolucionario. Esas tradiciones existen, y existen porque ha habido organizaciones que las han mantenido vivas, entre ellas el Partido Comunista, pero no solamente el Partido Comunista. También el Partido Socialista tuvo un ala revolucionaria en su día y también mantuvo esas tradiciones. Hoy lo que el Partido Socialista puede ofrecer no son tradiciones, sino traiciones, que no tienen nada que ver, lamentablemente, porque es un partido obrero, que tiene una raíz obrera y una base obrera, y lamentablemente está dirigido por pequeños burgueses y por burgueses totalmente, y lamentablemente tiene más filiación y colaboración con los bancos, como ya hemos visto aquí con el compañero que nos decía los objetivos que tiene aquí el equipo de gobierno, objetivos de darle dinero a las empresas, de controlar el déficit público, que quiere decir aplicar las políticas de ajuste. Eso quiere decir controlar el déficit público. Lo que pasa es que utilizan esa frase para que la mayoría de la gente no se entere. Esos son de alguna manera los métodos que nosotros estamos aplicando en Villaverde del Río. Es decir, nosotros no venimos aquí a dar clases doctorales. Cuidado, que también hemos explicado esto en una universidad. Pero no somos catedráticos. Es decir, no somos gente que se pone delante de un ordenador e idea, ¿verdad?, inventa o planifica un modelo alternativo. No. Estamos hablando de la experiencia viva de Villaverde, de un ayuntamiento gestionado por marxistas revolucionarios, aplicando métodos de la democracia obrera, aplicando métodos de la participación consciente de la clase obrera, de limpiadoras, de oficiales de la construcción, de jardineros, de auxiliares administrativos, de fontaneros, de trabajadoras de las dependencias que provienen del campo, que provienen que hace 3 días cobraban la renta agraria. Estas personas son elevadas por un método democrático a poder decidir, a poder participar en las decisiones fundamentales de su pueblo. Y para nosotros es el soporte con el cual podemos enfrentarnos a todo el poder reaccionario que es un ayuntamiento. Que volvemos a decir una cuestión fundamental: un ayuntamiento es una parte del aparato burgués del Estado. Aunque veamos ahí al alcalde todos los días y podamos verlo, o podamos ver a las personas que dirigen los ayuntamientos, no pensemos que las leyes de la burguesía, las leyes que se han hecho, como por ejemplo con el tema de las hipotecas, ¿verdad? ¿Quién ha redactado las leyes de las hipotecas? ¿Quién ha redactado una ley que permite al banco quitarte tu casa y además tienes que seguir pagándola hasta que seas capaz de igualar lo que el banco ha sacado por la subasta? Da la impresión de que esa ley la han hecho los bancos. No es que dé la impresión, es que la han hecho los bancos. ¿Y quién la ha aprobado en el Parlamento? Evidentemente los partidos que siguen los dictados del capital financiero y de los bancos. Realmente, en las cuestiones decisivas para los trabajadores, en las cuestiones fundamentales para los trabajadores, quienes deciden pues son los mercados, son el poder financiero, son los poderes fácticos, y los parlamentarios se dedican a rubricar la ley que contiene lo que les interesa a esos señores. Pues en los ayuntamientos es igual. Y si alguien piensa que va a llegar a un ayuntamiento, se va a sentar en el sillón del alcalde y va a empezar a dirigir el ayuntamiento con una política revolucionaria desde el sillón del alcalde, desde aquí le decimos que va a fracasar estrepitosamente. Estrepitosamente, porque no es una cuestión de intención ni de voluntad, sino de método de lucha, de método de democracia obrera, de decirle a los funcionarios que a partir de ahora están al servicio de los trabajadores, de que se acabaron los poderes fácticos, los corralitos, se acabaron el que cada uno tenga aquí su fuente de poder y los trabajadores tienen que ir allí poco más o menos como si pidieran un favor. Se acabó la dictadura del secretario, se acabó la dictadura del interventor. No se pueden aplicar los fondos, porque esos fondos van a una barriada obrera. Pues nosotros levantamos la barriada obrera y la llevamos a la puerta del ayuntamiento, el alcalde con los compañeros. Señor interventor,
¿Puede usted rectificar su informe? Así como actúa con esa política revolucionaria. En este caso ni siquiera, y volvemos otra vez a la cuestión fundamental, ni siquiera en muchas ocasiones tenemos que llegar a ese punto, porque volvemos otra vez al punto fundamental. Nosotros somos gente, no solamente somos marxistas, revolucionarios y luchadores, sino que somos muy responsables a la hora de llevar a cabo estas políticas. Y nuestro presupuesto es un presupuesto estable, un presupuesto real. Pero ¿qué diferencia tenemos en nuestro presupuesto? De que el dinero ni va para el protocolo, ni va para el gasto político, digamos, ni va para los empresarios, ni va para obras faraónicas, ni por supuesto va al despilfarro. Hay un control presupuestario muy eficaz, ¿no? Y tengo aquí algunos ejemplos que yo quería poner, porque voy dando un poco, luego ordenaremos un poco todas estas ideas. Yo creo que con la intervención vuestra, que es la mejor forma de estas ideas que estamos diciendo aquí, estas ideas, comprenderlas. Con las preguntas, bueno, yo no comprendo esto, ¿puedes profundizar sobre esta cuestión? Aquí los compañeros van a profundizar. El tema, por ejemplo, del PER, las obras del PER. Nosotros llevamos un control muy riguroso de las obras del PER. Las obras del PER que se hacen con trabajadores que reparten, con un comité que lleva el control de los contratos, con trabajadores que proceden de una lista democrática y aprobada de manera asamblearia por el resto de los trabajadores, pero es que también llevan el control de la ejecución. ¿Y qué nos permite ese control de la ejecución? Imaginaros, como todos sabéis, en la mayoría de los sitios son deficitarias. No se acaban las obras, si faltan materiales, falta mano de obra, a pesar de tener un presupuesto para acabar la obra. Pues nosotros en Villaverde del Río, aquí tenemos el informe del último PER, hemos ahorrado 37.000 euros de materiales y un mes completo de 5 oficiales, que lo hemos utilizado pues, para todo tipo de obras en el pueblo. Estos son resultados de una política obrera, porque hay quien piensa que se necesitan empresarios. Nosotros decimos que no se necesitan empresarios, que con una política como esta no se necesitan empresarios. Nosotros hemos prescindido del empresario que se lucraba de la ley de la dependencia. Y ahora explicaremos los resultados. Ahora le daré la palabra a mi compañera Paqui, que os va a explicar los resultados de la municipalización. La limpieza de los colegios estaba también privatizada. Y nosotros hoy gastamos menos, repartimos 45 contratos, 45 trabajadoras pueden anualmente entrar en la bolsa y nos sale más barato que el dinero que se le pagaba a la empresa privada, con un resultado más eficaz. ¿Por qué se necesitan empresarios? Es lo que nos dicen ellos. No. Los emprendedores son los que nos van a salvar de la recesión. Son los que nos van a salvar de la crisis. Los emprendedores es una palabra muy bonita para llamar a señores que convierten servicios en negocios. Porque ellos convierten los servicios en negocios. Y nosotros queremos convertir los negocios en servicios. Y podemos demostrar que la productividad y la eficacia puede ser paralela e incluso mayor que la de un empresario, pero con una pequeña diferencia, o con dos pequeñas diferencias. Una de ellas, el respeto absoluto al convenio, a las condiciones de los trabajadores, a su salario, a su jornada laboral. Y la otra pequeña diferencia, que el dinero que se embolsica el empresario sirve para mejorar los salarios de los trabajadores. Dos pequeñas diferencias. Y alguien dirá, pero bueno, es que la mayoría de las empresas públicas son deficitarias. Ahí tienes tú, por ejemplo, en muchos ayuntamientos, y esto es cierto, que lo que tienen son deudas y trampas. Y nosotros respondemos rápidamente, claro que sí. ¿Cómo se han gestionado esas empresas públicas? Con toda suerte de clientelismo. Nosotros decimos que se puede conseguir un resultado productivo, positivo, respetando los derechos de los trabajadores y viable para la empresa mientras no metas a tu suegra de gerente. A condición de que la selección de trabajadores sea profesionalmente, democráticamente, personas cualificadas, trabajadores cualificados, con una participación de los trabajadores, porque tienen que saber que los resultados de la empresa les convienen directamente. Porque al final no hay un empresario que se lucra de su esfuerzo, sino que cualquier efecto productivo revierte directamente sobre sus bolsillos, sobre sus condiciones de vida,
sobre sus condiciones materiales, que es en última instancia lo que entiende el trabajador. El trabajador entiende y aprende en la dura escuela de la vida, ni en los libros ni en la universidad, en la dura escuela de la vida, donde entiende la clase trabajadora. Y estos son de alguna manera resultados reales que tenemos en Villaverde del Río con estos métodos. No podía continuar con algunas cuestiones, yo creo que al final saldrán en los temas que vamos a tratar, pero a mí me gustaría que, profundizando en este tema concreto, en el tema de la ley de dependencia, por ser algo tan sensible para los trabajadores, es un servicio maravilloso de atención a un colectivo que necesita verdaderamente este tipo de servicios, donde hay ya muchas trabajadoras que tienen su puesto de trabajo y su empleo. Hay una explotación brutal. Hay toda serie de intermediarios, empresarios, que se llaman ellos empresarios, porque lo único que ponen es el bolsillo. Ellos dicen, si me paga el ayuntamiento, te pago. Si no me paga el ayuntamiento, no te pago. Entonces, ¿qué papel juegas tú? ¿Qué papel juegas tú? Cualquiera es empresario, podríamos concluir, realmente. Y prescindir de esta figura no es tan complicado. Lo que ocurre es que en todos los ayuntamientos el tráfico de influencia es algo normal. Y siempre encontraremos que el empresario de turno tiene alguna vinculación con el equipo de gobierno. Esto funciona en todos los pueblos. Porque la democracia formal, la democracia burguesa, el capitalismo en definitiva, es consustancial a la corrupción. Es consustancial, es inseparable, completamente inseparable. ¿Por qué? Porque cuando no hay participación directa de los trabajadores, inevitablemente las intrigas, los intereses, el tráfico de influencia, los privilegios aparecen por todos lados. Aparecen por todos lados porque las decisiones se toman en una oficina donde la clase trabajadora, el vecino, las familias no llegan. Donde sabes quién llega por la puerta de atrás, el terrateniente, el gran empresario, los poderes fácticos, la hermandad también, también llega por detrás. Cuidado, que por detrás también hay que tener cuidado con la hermandad. Pero quiero decir con todo esto que es muy importante que entendamos que la clave al final no es otra que establecer unos métodos, apoyarse en unos métodos de una verdadera democracia obrera, una verdadera democracia asamblearia. Los métodos que se están aplicando en Villaverde del Río y que se están aplicando con los resultados que vais a escuchar a continuación con mi querida compañera Paqui. Le voy a bajar el... Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo voy a concretar, como bien dice Santiago, sobre el tema del servicio de ayuda a domicilio. Un servicio que en tiempos de recorte, como lo que estamos viviendo actualmente, donde se apuesta por lo privado, donde se privatizan hospitales, se privatizan centros públicos, pues y se incide una vez y otra vez sobre el Estado, incide una vez y otra vez de que esto es necesario porque lo público no funciona, no es rentable. Pues nosotros en Villaverde del Río hemos demostrado que un servicio como es el servicio de ayuda a domicilio, lo que viene a hacer la ley de dependencia, funciona como público, es viable. Nosotros en mayo del año 2012 rescatamos este servicio que estaba en manos privadas. Absorbimos a 42 trabajadoras a través de una empresa municipal, se llama Regajo Hondo. Subrogamos a todas y cada una de las trabajadoras que había en este servicio, con los mismos derechos que tenían en la empresa, no sin que hubiera un mar de dudas por parte de otros partidos políticos, evidentemente que incitaban a las propias trabajadoras pues a que esto era una estafa o que las podríamos de alguna manera engañar. Bien, pues las propias trabajadoras con el tiempo han ido comprobando que lejos de ser una estafa es una realidad y es posible hacerlo. De hecho, pues nosotros lo teníamos claro. A ver, una hora, la Diputación nos pagaba por cada hora de atención al ciudadano, al usuario, 13 euros. Si la trabajadora recibía 5 o 6 euros por este servicio, evidentemente el resto se lo quedaba el empresario. Nosotros no salían las cuentas, decíamos, bueno, pues la diferencia evidentemente puede recaer sobre un servicio público, y mejorar ese servicio, mejorar la calidad de ese servicio.
Evidentemente, así lo hicimos, creímos, apostamos por este servicio público y actualmente es una realidad. Actualmente es una realidad y lo que hemos hecho ha sido cambiar el beneficio del empresario, el beneficio empresarial por la solidaridad y la participación activa de los trabajadores, tanto en la gestión del servicio como en el propio empleo de las trabajadoras, con sus propios derechos laborales, ¿no? Las trabajadoras, evidentemente, todo lo que se hace en esta empresa no se hace al margen de las trabajadoras, sino que se hace en asambleas donde todas y cada una de ellas participa, se las llama a participar. Esa es la exigencia que nosotros hacemos a esas trabajadoras, esa es la única exigencia que le hacemos a las trabajadoras, que participen, que se impliquen. Y una asamblea, evidentemente, donde se informa, se toman decisiones y aparte asambleas que eligen sus propios comités de control y de gestión, comités como el comité de calidad, comité de formación, el comité de empresa, ya formaba parte de la empresa antes de nosotros absorberla, un comité de control presupuestario, y donde los comités son los que un poco organizan, visualizan si hay o no mayor o menor información, si es necesario cambiar cosas, si es necesario tomar una serie de medidas, y son ellos los comités los que dan sus propios informes a las asambleas para que la asamblea esté totalmente informada, y evidentemente los comités siempre están abiertos para la participación. Es la única manera de que las trabajadoras interioricen todo el saber y todo el conocimiento y todas las posibilidades que le ofrece esta forma de trabajo. Evidentemente, esto tiene unos resultados positivos, como podemos comprobar. El año 2012, el balance económico, al cerrar el presupuesto del año 2012, se cierra con un superávit de 46.000 euros aproximadamente. Se le entrega a las trabajadoras estos 46.000 euros y ellas deciden qué hacen con él. ¿Qué hacen con él? Pues una paga super extra. La extra ya la teníamos porque se la pagamos nosotros, como a todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, como ha dicho Santi, temporales, fijos discontinuos. Pero sí es cierto que ellas también no podían hacer menos, pero a su vez estas trabajadoras tienen una paga super extra. Concretamente, en el mes de junio han cobrado una parte que quedaba restante, en el mes de junio, el mes pasado, han cobrado una paga que le quedaba restante de unos 740, una media de unos 740 euros aproximadamente, netos, o sea, ya descontada, seguridad social y IRPF, etcétera, ¿vale? Entonces, es cierto que los comités se están organizando y es cierto que se cometen errores, es una forma de aprender, no hay otra manera. Pero bueno, la dirección política está para algo. Nosotros continuamente las llamamos a participar, las llamamos a rectificar, a que comprendan y a que vean que su forma de participar y su forma de hacer suya la empresa hace crecer a la empresa, y no solamente crece la empresa, sino que también la calidad del servicio se ve mejorada por este tipo de participación. En definitiva, bueno, es cierto que yo llevo directamente este control con ellas y son muchas cosas las que tienen que aprender, tanto ellas como yo. De hecho, esto es como un feedback, nos retroalimentamos unas de otras. Unas veces soy yo la que aprende y otras veces son ellas las que aprenden de mí. La verdad que es una experiencia maravillosa que cada vez pues nos anima a seguir luchando y a seguir apostando por este tipo de método. Y creo que poco a poco las mismas trabajadoras y trabajadores, porque hay dos, se me ha olvidado nombrar a los trabajadores, hay dos hombres, pues cada vez también hacen suya esta lucha, y cualquier error que se comete lo magnifican, se creen que es su empresa, que no se pueden cometer errores. Hay que llamar a la calma, siempre hay que tomarse, ¿no? Todo esto tiene que tener una medida, ¿no? Un sentido de la proporción, del que nosotros siempre hacemos aludimos muchas veces a él, porque bueno, un error no significa acabar con la empresa, sino un error es un paso más y para aprender. Y bueno, esta es mi intervención y le dejo el paso al compañero. Otra vez.
Canal Sur, ¿no? No, apostillar una cosita que ha comentado la compañera, porque cuando habla de 700 euros es además de su nómina. Las nóminas que han cobrado las trabajadoras de dependencia en el mes de junio tienen una media de 1.700 euros. Obreras y obreros, pues hay dos, que se encuentran con una nómina en el tiempo en el que estamos, donde se reparte el beneficio de la empresa, son conscientes que el producto de su trabajo está reflejado en su nómina. Y ellos han sido los que lo han repartido. Y estas son las nóminas que yo firmé hace unos días. Iba yo firmando las nóminas, 1.700. Mire, coño, cobran más que yo. 800, 1.700. Así es. Así es como tiene que funcionar un servicio público. Totalmente viable. Y totalmente viable, además, dirigido por compañeros como mi querido compañero Antonio, aquí tengo a otras compañeras que son Sonia, Agui. Agui es porque en Villaverde del Río la Virgen es de Agua Santa y el diminutivo es Agui. Digo todo esto porque alguien dirá, bueno, esta gente es que, claro, venían preparados y cuando entraron en el ayuntamiento, pues todo fue cosa de cantar. Pues nada de esto, ¿no? Nosotros aprendemos mientras profundizamos en los métodos. Y algunos de los compañeros han tenido que aprender estos métodos, ponerse delante de una asamblea, trabajar con los obreros, todo es aprendido y cualquiera puede hacerlo. La única condición es la voluntad inquebrantable de dar la voz y la decisión a los obreros. Esto es. De romper la colaboración con la burguesía, de romper la colaboración con los empresarios, de pensar que la clase dominante es la única que puede dirigir la sociedad. Como hoy la está dirigiendo, ¿y hacia dónde la dirige? ¿Hacia dónde nos dirigen el capital financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, el señor Rajoy, la señora Merkel? ¿Hacia dónde nos dirigen? Hacia el precipicio. Hacia el precipicio. ¿Y qué nos dicen? No, vosotros no podéis dirigir la sociedad. Sois simples obreros, sois trabajadores. Tenéis que trabajar en empresas. Y el dinero para la empresa. Pero es que eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Y hasta dónde nos estáis llevando? Pues bien, hay que levantarse contra eso y decir, no. Los trabajadores podemos dirigir la sociedad. Los trabajadores podemos dirigir cualquier empresa. Podemos dirigir cualquier servicio. Igual que en los años 30 en Barcelona. En Villaverde del Río, los trabajadores dirigen la empresa municipal de servicios de atención a la dependencia. Evidentemente no lo dirigen solos, porque como aquí dice muchas veces, cuando a un niño se le enseña a andar, tiene que caerse muchas veces hasta que aprende a andar. Y nosotros nos hemos caído muchas veces y las que nos quedan. Pero volvemos a repetir, la voluntad inquebrantable de dar la decisión a la clase trabajadora y de enfrentarse con todos los poderes que evidentemente no permanecen mirando hacia otro lado cuando le quitamos el poder y se lo damos a los trabajadores. En Villaverde tenemos ataques tremendos por parte de la reacción. Tremendos. Y aquí estamos. Y seguimos luchando y vamos a seguir luchando, pero con estos métodos de la democracia obrera, que son en definitiva los que hemos venido aquí a plantear y a que los compañeros comprendan que pueden aplicarse en cualquier ayuntamiento y pueden ser comprendidos por cualquier persona. De hecho, mis compañeros aquí de Corte de la Frontera precisamente lo llevan a cabo. Su programa es este programa de un comité de parados. Comité de parados que tiene a gala defender en la práctica, como lo están defendiendo, la democracia obrera frente a la corrupción tremenda, ¿no?, que conocéis que hay en Corte de la Frontera, que es horroroso. Y tienen la alternativa, un comité de parados, humilde, digno y generoso, solidario, que comprende perfectamente estos métodos y que los pone en marcha para luchar contra los privilegios y para luchar contra esa democracia podrida, fraudulenta, que es la democracia formal. Y a continuación, si queréis, pues podemos entablar un diálogo o podemos responder a todas las preguntas que queráis o profundizar en los temas que queráis. ¿De acuerdo? Y comienzo con las bolsas, si os parece. A ver, es tan fácil crear una bolsa de trabajo, repartir democráticamente el empleo, es tan fácil como hacer una pequeña octavilla y echarla puerta por puerta en el pueblo, diciéndole a los trabajadores, tenemos algo para ustedes.
Tenemos una bolsa de oficiales de la construcción, por ejemplo. Vamos a crear una bolsa de oficiales de la construcción. Todos los oficiales para acá. Los convocamos en una asamblea, a la cual llevamos unas bases, un modelo de bases, que nosotros entendemos que es el correcto, pero que lo llevamos a debate. Lo llevamos a que ellos participen, a que ellos aporten, o a que ellos quiten. No es nada fácil, no es nada difícil. De hecho, han comprendido desde el principio perfectamente este método y lo han aceptado con toda normalidad. No ha habido ningún problema. Lo que no se podía allí es a decir lo que no quieren escuchar. O a contarle cuentos de sirenas, no. Los trabajadores no somos tontos y vamos a escuchar cuando nos interesa lo que nos van a contar. Como decía, soltamos tablillas y convocamos una asamblea. En la asamblea aprobamos, modificando con ellos o votando a mano alzada. El otro día, creo que fue la asamblea de limpiadoras, hubo que someter, porque yo no lo entendía, porque muchas veces que los trabajadores pues no comprenden, no están acostumbrados a este tipo de métodos, es cierto. Es difícil llevar una asamblea. La asamblea además fue con, yo creo que aproximadamente 120 trabajadoras, limpiadoras del pueblo. Bueno, y había que debatir un punto y hubo que someterlo a votación 3 veces. 3 veces a mano alzada y otra vez explicándole, compañera, esto es así, y no pasa nada. No pasa nada, claro que es difícil. Lo que hay que hacer es que entiendan, y que comprendan, y que participen, y que se sientan involucrados, y que vean que son alguien en el pueblo. Como digo, aprobamos las bases a mano alzada, en la votación. Esas bases, en cuanto son aprobadas, pasan todos los requisitos que tienen que pasar. Tiene que haber un decreto de alcaldía. Nosotros no somos tontos. No decimos, creamos una bolsa y la colgamos aquí. No. Esas bases son aprobadas, llevan un decreto de alcaldía, llevan sus plazos, llevan su número correspondiente, llevan todo. Sus plazos de publicación, de alegaciones, todo, exactamente como lo hace la burocracia formal. Todo como lo hace como siempre lo han hecho las administraciones, pero bueno, el fondo es el que cambia. A continuación, empezamos a recoger las solicitudes de los compañeros, abrimos el plazo que la propia asamblea marque. Una vez finalizado y una vez escogido en esa misma asamblea un comité en la que ellos mismos deciden cuántos trabajadores van a componer el comité, quiénes van a ser, cuándo se van a reunir, todo. Convocamos a ese comité y nos llevamos en carpeta, allí parecemos, algunos compañeros no os lo pueden decir, todas las tardes, tenemos una media de 3-4 asambleas por semana, ¿puede ser? ¿Corregidme? Tranquilamente. Es increíble. Mi mujer puede dar fe de ello que está. Y bueno, vamos con las carpetas cargadas de las solicitudes, de los expedientes completos que han aportado los trabajadores a la asamblea por las tardes. Lo descargamos allí, ellos mismos nos ayudan, ellos mismos empezamos a repartir expedientes, explicamos cómo hay que baremar, explicamos cómo marcan las bases que hay que puntuar a los propios compañeros y empezamos a trabajar. Hacemos grupos de trabajo. En el comité de oficiales, por ejemplo, que es un comité bastante apañado y con un ambiente genial, aproximadamente 32, voy a afinar, 32 compañeros en el comité. Tenemos grupos de 5 o 6 trabajadores haciendo trabajos de baremación. ¿Y cómo vamos apartando a todos los compañeros? El que le falta documentación, el que está terminado, el que hay que constantemente, reunión tras reunión con el comité, vamos llamando a los trabajadores que les falta documentación. Compañero, que te falta esto, compañero, que te falta esto, compañero, la vida laboral no la tienes actualizada, compañero, la experiencia no la estás mostrando, tráetela para acá. Ponemos también al servicio los auxiliares, los administrativos del ayuntamiento haciendo o aportando ese trabajo a los comités. Cuando tenemos todos los expedientes baremados y terminados, volvemos a convocar al comité y elaboramos una lista por orden, por puntuación. Quien ha quedado el primero hasta el último y le pedimos permiso para publicarla. Compañeros, ¿estáis conformes con esta lista que ustedes mismos habéis elaborado? Sí. Y cuando nos dan el permiso, nosotros publicamos la lista. ¿Cómo la publicamos? Con la firma del decreto del alcalde, pasando todas esas parafernalias que la administración hay que pasar. A continuación, empiezan las contrataciones, evidentemente, siguiendo el orden riguroso de la lista.
Y alguien puede decir, bueno, pero en algún momento esa lista se la puede saltar al alcalde para meter a su primo que está parado. Con cada contratación, todos los trabajadores, todos los miembros del comité reciben un mensaje a su móvil diciéndole: va a ser contratado tal, 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 tal. Compruébenlo con la lista que le hemos dado a usted. Es imposible. Si el alcalde quiere meter al primo, lo meterá donde quiera el ayuntamiento, lo mete. Ni yo, ni Paqui, ni Agua, ni Sony, ni nada. No cabe más control por parte de los trabajadores, entiendo yo, que ese. ¿Cómo se puede hacer una política clientelar con estos métodos? Es imposible, es totalmente imposible. Cuando hay porque también los hay en las contrataciones, puede ser que haya una renuncia del compañero que tiene otro trabajo y no quiere entrar a trabajar. Puede ser que hay un compañero que pide que se le aplace el contrato hasta tal fecha. Este tipo de situaciones, que son 20.000, se solucionan simplemente convocando al comité o nuevamente con un mensaje de móvil y diciéndole: a tal hora nos vemos en el centro, tal, tal, tal. Y debatimos cada cuestión, cada circunstancia, cada anomalía que se da en el seguimiento de la lista que ha sido, bueno, que rige la bolsa de trabajo. Ellos debaten y solucionan. Ellos dicen: bueno, pues este compañero hay que esperarlo porque la circunstancia que ha presentado es una emergencia, es un tal. Ellos son siempre lo que deciden. Con esto yo creo que no hay forma posible de que ninguna política clientelar se introduzca en las contrataciones del ayuntamiento. Pienso que no hay democracia más completa, democracia más verdadera que la democracia obrera. Y bueno, yo os invito a todos a que la llevéis a cabo, porque si en Villaverde funciona, puede funcionar en Arriate, en Málaga, en Cortes, en todas las partes del Estado. Bueno, pues vamos a cerrar este acto. Recordaros el apoyo de los arriateños, los que quieran firmar, el apoyo para que la Asamblea de Villaverde del Río sea con total transparencia y que todos los miembros militantes puedan dar su opinión. Agradecer desde Izquierda Unida a Arriate enormemente la asistencia a este acto y la involucración de todo el grupo de gobierno de Villaverde del Río. Desde luego que es una experiencia no solamente digna de mirar, sino que nos vaya a tener muy pesados a nosotros, incluso asistiendo a alguna de las asambleas que realizáis, para ver cómo funcionáis y para, como decía Santi, aprender, porque de aquí nadie les sabe enseñar lo que tenemos que aprender para llevar eso a la práctica de una manera fluida cuando haremos las próximas elecciones. Muchas gracias a todos los asistentes, a los compañeros de Corte, a los compañeros de Villaverde del Río y a los arriateños que habéis estado aquí. Gracias a todos. Poder repartir por ahí si queréis.